de diabetes, no me acuerdo quién tenía que hablar aquí, era Selene Zambrano, ¿verdad? Por favor, bien bonito tienes que hablar eso de allí. Sí, doctor. Ok. El D de dedo, ya asigné quién tiene que hablar, sí creo, ¿no? Alguien del D me hace acuerdo si ya asigné a alguien que hable de diabetes. Yo creo que sí asignamos. Ay, de creer, aquí cualquiera cree cualquier cosa, puede irme sí o no, pues yo creo, Sí. Creo sí, ya está, Villamarín, ya está. Ok. Ya, seguimos acá. A ver. Ustedes saben, sí lo saben, que el páncreas es una glándula de secreción mixta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque secreta una producción que va para el tubo digestivo, que es el jugo pancreático, una secreción exócrina y múltiples secreciones, múltiples hormonas endócrinas, ¿verdad? El jugo pancreático participa en los procesos digestivos. Entonces yo les voy a preguntar ahora, a ver, aquí en la primerita que tengo, que se llama Adriana Belén Aguirre y Triana, que la tengo aquí a la izquierda y arriba. ¿Cómo está formado el jugo pancreático? ¿Qué cosas tiene el jugo pancreático? Supongo que tiene bilirrubina y otras cosas. Oye, por Dios santo, esto queda grabado, aquí la grabación se ha iniciado. Esto de aquí, es por que favor, no cualquiera de ustedes, no, esto que tu papá tiene que oírlo, ¿sí? Tu papá tiene que oír esa vaina. ¿Cómo va a tener bilirrubina el jugo pancreático? No, era bicarbonato. No sé si esté bien, ya la verdad no sé. Ok, sí, mejor cuando uno no sabe, mejor es decir no sé, espérate. A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? Doctor, ¿puedo decirle? No oigo nada. Bernie, doctor. Carbonato, enzimas, electrolitos y agua, doctor. Por agua. Eres sabido, pues. Oye, Diab, tú estuviste en otra clase, no seas sapo, porque que eres avispado, sí, ya oíste. Vienes a impresionar. ¿A quién quieres impresionar? ¿Adriana quieres impresionar? Adriana no se deja impresionar. A ver. Espérate, déjame que me están jorobando por acá. Déjame responder esta tutela. A ver, miren, les digo lo que yo les digo a mis estudiantes cuando les enseño digestivo. Si usted va a ver cualquier secreción del tubo digestivo, la que usted quiera, saliva, secreción esofágica, el estómago, la del páncreas, o lo que sea. Las secreciones tienen 4 cosas. 1, tienen agua. Y tienen que tener agua porque agua es el vehículo para que vayan las demás cosas, ¿verdad? 2, electrolitos. 3, moco. Y 4, enzimas. ¿Sí? Eso es lo que tienen las secreciones. Agua, electrolitos, moco, enzimas. ¿Qué electrolitos, qué enzimas,
qué cantidad de moco, eso varía de acuerdo a la específica secreción, pero todas tienen eso: agua, electrolitos, moco y enzimas. De tal manera que no hay que estar perdiendo muchas cosas, son 4 cosas que tienen. En el caso de la secreción pancreática hay agua, claro, electrolitos, sí. ¿Cuál es el principal electrolito de la secreción pancreática? Hablen, pues. Bicarbonato. Bicarbonato. ¡Ey! El bicarbonato, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la secreción pancreática, entre sus funciones, tiene neutralizar la acidez del quimo que viene del estómago. El quimo que viene del estómago es muy ácido. Y a nivel del duodeno, el quimo duodenal tiene que llegar a ser 8, o sea, alcalino. Y esa calidad la va a lograr gracias al bicarbonato del jugo pancreático, entre otras cosas. Ya. Otros electrolitos, claro, hay sodio, hay pero el bicarbonato es el que nos interesa más en el jugo pancreático. Moco, la cantidad de mucosidad es menor en el jugo pancreático, es menor que en la saliva, que en la secreción digestiva, etc. Y enzimas. Y las enzimas del jugo pancreático tienes enzimas para hidratos de carbono, principalmente la amilasa, enzimas para las grasas, tienes la lipasa, la colesterol esterasa, enzimas para las proteínas, tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa, ya. Pero eso es lo que tiene el jugo pancreático, ¿no? O sea, todas las secreciones tienen 4 cosas: agua, electrolitos, moco y cómo es y enzimas. ¿Ok? Bueno. La secreción endocrina del páncreas, en cambio, está representada por insulina, glucagón, amilina, somatostatina y polipeptido pancreático. Y cada una de estas secreciones está relacionada con un tipo celular específico de los islotes de Langerhans, ¿verdad? Las células alfa de los islotes de Langerhans secretan glucagón, las células beta, insulina y amilina, las delta, somatostatina, y las células PP, no es que se llaman José, no es Pepe, sino PP, secretan polipéptido pancreático. Entre estas secreciones hay un sistema de regulación, ¿verdad? De tal manera que la insulina, por ejemplo, inhibe la secreción de glucagón, la amilina inhibe la secreción de insulina, la somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo se establecen estos mecanismos, pero se dan estas regulaciones de tal manera que puede lograrse una homeostasis adecuada, ¿verdad? Pregunto, ¿quién descubrió la insulina? Barting y Best. Barting y Best. Ah, ¿qué Barling? Barting y Best, doctor. Barting y Best. Ya, ok. Ya, Barting y Best. Batman dice, ya, Barting y Best. 1920, 22 por ahí. Ok. La insulina es una hormona proteica, ¿verdad? Y como hormona proteica que es, se sintetiza utilizando el mecanismo, el aparato de síntesis proteica, ribosoma, reticulado endoplásmico, aparato de Golgi, ¿verdad? Y comienza siendo una preprohormona, se transforma en prohormona y finalmente la hormona. La insulina final es una proteína relativamente pequeña, ¿verdad? Que está formada por 2 cadenas de aminoácidos unidos por puentes disulfuros, pero no comienza siendo así. El primer elemento que se forma es una molécula de mayor tamaño, que es una preprohormona, que es la preproinsulina, si ustedes quieren, sintetizada a nivel de los ribosomas, que luego se transforma en proinsulina, que es la prohormona, que tiene 3 cadenas, A, B y C, ¿verdad? Pero justamente la cadena C es escindida de tal manera que finalmente la insulina va a quedar conformada por una cadena A y una cadena B unidas por puentes disulfuros. La cadena C se separa, ¿verdad? En los gránulos
tienen una imagen allí en el libro, tienen un dibujito, ¿sí? Que ven la cadena A, la B y el péptido de conexión, péptido C. Ese péptido C proviene de la molécula de proinsulina que se dividió. La molécula de proinsulina, al dividirse, dio insulina con A y B y el péptido C, ¿verdad? Y así es empaquetada y así es secretada. De tal manera que para cada péptido C habrá una molécula de insulina. Obvio, ¿no? O sea, si vienen de la misma unidad que se forma al dividirse, entonces cada vez que yo tengo una insulina voy a tener un péptido C. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo puedo evaluar la cantidad de insulina endógena producida en un paciente evaluando la cantidad de péptido C. Un paciente, una persona que tenga diabetes mellitus con insuficiente producción de insulina debe tener niveles bajos también de péptido C, ¿sí? Porque tiene que haber una relación. Si los dos vienen de la misma unidad, entonces si tengo poca insulina tendré también poco de péptido C, ¿verdad? Otra cosa interesante es que la proinsulina, ¿sí?, y el péptido C mismo no tienen actividad insulínica. Es decir, no tienen la misma acción, los mismos efectos que la insulina. ¿Qué hace el péptido C? Realmente no se sabe exactamente qué es lo que hace, cuál es la acción fisiológica del péptido C. Se sabe que hay receptores de membrana para péptido C, que esos receptores están acoplados a proteína G, ¿verdad? Que cuando el péptido C se une a estos receptores de membrana específicos, se va a provocar un aumento de sodio-potasio ATPasa, pero no se sabe exactamente para qué finalidad tiene ese incremento de sodio-potasio ATPasa. Y también se aumenta la producción de óxido nítrico sintetasa en las paredes capilares endoteliales, pero tampoco se sabe exactamente cuál es la finalidad de este aumento de producción del óxido nítrico sintetasa. En otras palabras, de toda esta producción que hace el páncreas respecto al lado de la insulina, es la insulina la que se sabe qué es lo que hace. La proinsulina no tiene acciones insulínicas, ni el péptido C tampoco. El péptido C se sabe que puede aumentar estas dos enzimas, pero que no se conoce exactamente para qué lo hace. Hasta que se sepa, no nos vamos a complicar la vida. Cuando la insulina es secretada, pasa a la sangre, y como es una hormona proteica, no necesita portadores, ¿verdad? Tiene una vida media de aproximadamente 6 minutos, y en realidad entre 10 y 15 minutos después de ser secretada, desaparece la circulación porque es metabolizada por insulinasas, preferentemente a nivel del hígado. También en los riñones, en los músculos, pero de preferencia la acción de las insulinasas está a nivel hepático. Hasta allí, por favor. ¿No preguntas? Ok. Como todas las hormonas, para que la insulina ejerza sus efectos en las células dianas, necesita unirse a receptores, ¿verdad? Si alguien puede proyectar y compartir la imagen del receptor que está en el libro, 79.3, creo que la figurita, no me acuerdo. Lo hace, si no, veanlo en el... ¿Alguien lo va a hacer? Si alguien lo va a hacer, dígame sí. Entonces yo me espero a que lo ponga. Si no lo van a hacer, continúo. Yo puedo hacerlo, doctor. A ver, hágalo. Si lo puede hacer, hágalo.
Qué bobera de allá. No, ¿qué es eso? No, la siguiente. Hay que, déjale ahí un ratito. Ahí tienen la cadena A, la cadena B, la cadena C, originales de la proinsulina, ¿verdad? Estos se dividen aquí, clic, clic, ahí está donde dice división, se corta allí, y entonces tengo acá, acá ya tengo en el gránulo, ¿sí? Tengo la insulina con sus dos cadenas, A y B, y el péptido de conexión, el péptido C. ¿Sí? Péptido de conexión, o sea, este es el que está uno de los dos. Y ahí tenemos el receptor, perfecto. El receptor de insulina. A ver, el receptor de insulina tiene 4 subunidades, ¿verdad? 2 subunidades alfa, que están hacia afuera, son esas medias plomitas, ¿verdad? Y 2 subunidades beta, que son transmembrana. O sea, tienen un pedazo fuera, un pedazo adentro. Las unidades alfa están unidas a las unidades beta, ustedes ven ahí puentes disulfuros, y la insulina se acopla a las unidades alfa externas, son esas 2 flechitas verdes que están allí. Entonces, la insulina se acopla a las unidades alfa que están allá afuera, y ¿eso qué va a hacer? Eso va a causar un efecto sobre las subunidades beta, ¿verdad? Que se autofosforilan y activan a las enzimas que están abajo, la tirosinasa. Recuerden que cuando vimos los diferentes tipos de receptores hormonales, yo les hablé de los receptores unidos a enzimas. En esa parte del libro hablaba de la leptina, y yo les dije que si bien la leptina es un ejemplo, la insulina era un mejor ejemplo, y acá lo tenemos, ¿verdad? Entonces la insulina se acopla a las unidades alfa, se autofosforilan las unidades beta, entonces se activa la tirosinasa, que son esas rosaditas que están allí, y eso va a fosforilar a los sustratos del receptor de insulina, ¿sí? Se los abrevia con IRS, ¿sí? Hay IRC1, 2 y 3. Cuando eso ocurre, o sea, al fosforilarse estos sustratos del receptor de insulina, van a ocurrir efectos, que son los que tienen allí más abajo, ¿verdad? Un efecto, aumenta la captación de glucosa. Entonces ustedes ven ahí que dice transporte de glucosa, que va a formar más transportadores arriba a la membrana para que entre glucosa, ¿sí? Hay translocación de vesículas intracelulares hacia la membrana que llevan los portadores para glucosa. ¿Qué otra cosa ocurre? Aumenta la permeabilidad para otras sustancias, ¿como cuáles? Las que ya les he mencionado. Potasio, aminoácidos y fosfatos. Recuerden que hace tiempo y varias veces les he dicho, la insulina mete a la célula glucosa, aminoácidos, fosfato, potasio. Hay un poco más tardíamente, como efectos más tardíos, transcripción del ADN, traducción del RNA mensajero, lo cual me va a producir, ¿qué cosa? Síntesis de proteínas, síntesis de sistemas enzimáticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como trabaja, cómo actúa el receptor de insulina y cómo la insulina ejerce su acción sobre las células diana. ¿Preguntas sobre eso, por favor? Ok, sigamos entonces. La insulina tiene muchas acciones. Entre esas acciones hay acciones metabólicas, que es como más se conoce a la insulina por las acciones, sobre todo en el metabolismo hidrocarbonado. La insulina es la hormona que mete glucosa a las células, ¿verdad? A casi todas las células. ¿Qué células no se ven afectadas para que entre glucosa? Pregunto, estoy preguntando.
Las de tejido nervioso. Las neuronas. Sí, las de tejido nervioso, principalmente el encéfalo, ¿verdad? Sí. El músculo esquelético utiliza más los ácidos grasos como fuente energética, ¿sí? Cuando esté en reposo, ¿sí? O sea, un músculo esquelético en reposo está utilizando más los ácidos grasos que la glucosa como fuente energética. Pero hay dos situaciones especiales en las que el músculo esquelético puede utilizar más a la glucosa, ¿verdad? La una es en el ejercicio. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa en el ejercicio? Que en el ejercicio la membrana del miocito, la membrana celular muscular, se vuelve más permeable a la glucosa. ¿Y por qué se vuelve más permeable? Porque hay una translocación de portadores de glucosa, los GLUT4, hacia la membrana. Entonces eso va a favorecer la entrada de glucosa. No sé si me hago entender. Ejercicio, ¿qué hace? Translocación de GLUT4 hacia la membrana para que pueda entrar más glucosa. Mi pregunta ahora es, pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué mecanismo de transporte se estaría desarrollando con la actividad de los GLUT4? Difusión facilitada. Difusión facilitada, ¿verdad? Difusión facilitada. O sea, esos GLUT4 son transportadores de difusión para difusión facilitada. Bien, esa es una situación en la cual el músculo consume más glucosa. Y la otra es después de las comidas. Porque después de comer tenemos una mayor carga de carbohidratos, mayor carga de glucosa, tenemos más insulina y la insulina mete en general más glucosa a la célula. Entonces le va a entrar más glucosa también al músculo. Bien, eso con relación al músculo. En general, ¿qué hace la insulina con relación al metabolismo hidrocarbonato? Aumenta la captación de glucosa. ¿Sí? Bajo efecto de la insulina, los tejidos aumentan en la glucosa que ingresa. ¿Qué tejido no se ve afectado por esta situación? Ya lo mencionamos, el tejido encefálico, el tejido nervioso, no requiere de la insulina para que ingrese más glucosa. Al músculo, la insulina sí acabamos de decir, después de la comida la insulina le va a meter glucosa. El músculo puede almacenar glucosa en forma de glucógeno, pero con cierta limitación, no más del 2 o 3%, ¿verdad? Ese es el valor de referencia que pone Guy. A nivel del hígado, la insulina va a favorecer la captación y el depósito de glucosa, que es un efecto relativamente rápido. Entonces, si tengo más glucosa después de una comida, tengo más glucosa en la sangre, la insulina ha metido glucosa a las células, tengo retorno, no sé quién me está haciendo. No, ya. Pero gran parte de la glucosa que está en circulación va al hígado, en el hígado la insulina aumenta la captación de la glucosa, inactiva la fosfolipasa hepática, hay más captación de la glucosa, se activa la glucosinasa, se activa la glucógeno sintetasa, de tal manera que hay más síntesis, más formación y depósito de glucógeno, ¿verdad? Entonces es una forma como el hígado va a almacenar glucosa. Si la glicemia disminuyera en periodos interprandiales, o sea, entre comidas, baja la insulina, entonces eso va a favorecer la conversión de glucosa, de glucógeno otra vez a glucosa. Eso lo vamos a ver, eso lo hace el glucagón, ¿verdad? Una cosa que es importante, les pido que atiendan porque enseguida vamos a ver el complemento, es lo que ocurre con relación a los ácidos grasos. Pero para eso tenemos que irnos antes a un corte comercial. Tengo que irme al centro de apoyo, clic por acá. Sí, doctor, eso le iba a decir, pero como estaba hablando no lo quería interrumpir. Ya. Espérate un ratito, clic por acá.
A ver, Mirka era que ya había llegado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ajá. Mirka, ajá. Mirka, ajá. Ya. Ok. Entonces, ahora me regreso. ¿Para qué? ¿Qué relajo es esto de aquí? Pues pura, oiga, de verdad que bien adefesioso la cosa está aquí en las 20. Proceso finalizado con éxito. Tontera más el puro bober aquí. Ya. Me voy otra vez para acá. Ok. ¿Y ahora qué pasó? Se me borraron todos. Ya están. Ya. Ok. Atienda lo que voy a decir ahora porque lo vamos a complementar ya mismo, entonces necesito que lo entienda ahorita. El exceso de glucosa que exista se va a convertir en ácido graso, ¿verdad? Y esos ácidos grasos, a nivel del hígado estamos hablando, pues, ¿no? Se van a empaquetar como triglicéridos, o sea, se forman triglicéridos que van a pasar en lipoproteínas de muy baja densidad hacia la sangre para ir al tejido adiposo. A ver, repito la secuencia. Tengo bastante glucosa, ¿verdad? Se van a formar en el hígado gran cantidad de ácidos grasos que van a dar origen a la formación de triglicéridos que van a ir en las lipoproteínas de muy baja densidad por la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia el tejido adiposo. No se olviden de eso. Otro efecto que tiene la insulina es inhibir la gluconeogenia, es decir, la formación de glucosa a partir de no hidratos de carbono. Y esto ocurre porque la insulina va a favorecer la síntesis de proteínas y la disminución de la liberación de aminoácidos de la célula. Es decir, no hay tantos aminoácidos hacia afuera de la célula, entonces el hígado no recibe tantos aminoácidos y por lo tanto no va a hacer gluconeogenia. Ahora, volvamos, no se olviden lo que hemos dicho, teníamos triglicéridos que están en las lipoproteínas de baja densidad, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho hace un rato. ¿Qué pasó? Se me perdió. Acá está. Se me perdieron unos papeles por aquí. ¿Qué hace la insulina sobre el metabolismo de las grasas? Primero veamos lo general. Disminuye la utilización de grasas como fuente de energía. Es decir, que la insulina no deja que se consuman las grasas, ahorra grasa, deposita grasa, dígalo como quiera. ¿Qué más hace la insulina? Aumenta la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Que finalmente nos va a terminar depositando como triglicéridos, ¿verdad? Y aumenta el depósito de grasa en el tejido adiposo. Eso es lo que hace la insulina. O sea, la insulina no consume grasas, deposita grasas en forma de triglicéridos a partir de los ácidos grasos, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esta situación? Hace un rato decíamos que el exceso de glucosa era convertido en ácidos grasos y luego en triglicéridos, ¿verdad? La glucosa excedente entonces va al hígado, una parte se va a convertir en glucógeno, ¿verdad? 5 o 6%, separa la conversión de glucógeno, la glucosa excedente por la vía glucolítica, finalmente se va a formar acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, se forman ácidos grasos, y esos ácidos grasos se incorporan en triglicéridos, y esos triglicéridos, les dije hace un rato, por las lipoproteínas pasan a la sangre, y por las lipoproteínas van al tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Qué llevan esas lipoproteínas? Llevan grasas, pues. Sí, llevan los triglicéridos. Pero no pueden entrar así al tejido adiposo. Entonces, aquí viene una enzima, la lipoproteína lipasa. Una lipoproteína lipasa de las paredes de los capilares, que es activada por la insulina, hidroliza esas lipoproteínas. ¿Para qué? Para terminar liberando finalmente los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos van a ser absorbidos por el tejido adiposo. A ver, ¿hasta allí me entienden, por favor?
a nivel del hígado se formaron triglicéridos, ¿verdad? ¿Sí? Que se fueron en las lipoproteínas, se van hacia el hígado, hasta hacia el tejido adiposo. Tienen que entrar al tejido adiposo, no pueden entrar así, tienen que hidrolizarse primero. ¿Quién las hidroliza? Una lipoproteína lipasa, ya, que termina formando ácidos grasos y entonces es absorbida esa grasa como ácidos grasos, ¿verdad? Dentro de la célula adiposa, ¿qué pasa con esos ácidos grasos? Vuelven a formar triglicéridos. Entonces ahora ya tengo reconstituido al triglicérido dentro de la célula del tejido adiposo. Hasta allí estamos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que la célula utilice pues esa grasa que le acaban de dejar allí. Pero para utilizarla tiene que hidrolizarla, y para hidrolizarla necesita una lipasa. Entonces ahí viene la insulina. ¿Qué hace la insulina? Inhibe a esa lipasa intracelular, ¿ya? Para que la célula no destruya esa grasa que le ha sido almacenada. Y de esa manera queda el triglicérido y de esa manera se almacena el triglicérido. Entonces, miren ustedes que para que se deposite la grasa en el tejido adiposo, el asunto comienza en el hígado con la formación de ácidos grasos, triglicéridos, lipoproteínas. ¿Y qué va a hacer la insulina? Activa la lipoproteína lipasa, ¿sí? Y luego inhibe a la lipasa sensible a insulina que está dentro de las células del tejido adiposo. ¿Sí? Activa a la lipoproteína lipasa para obtener otra vez ácidos grasos y que se pueda transportar a la célula adiposa. Dentro de la célula adiposa se reconstituye el triglicérido, pero para que no se utilice el triglicérido, la insulina inhibe a la lipasa intracelular sensible a insulina, de tal manera que el triglicérido queda intacto y queda almacenado y depositado en la célula adiposa. Preguntas, por favor. Miren que en ese proceso, ¿qué es lo que ocurre? Que esa glucosa, ¿verdad?, que estaba en exceso, que formó ácidos grasos, etc. Tengo ácidos grasos, tengo glicerofosfato, el glicerofosfato le cede el grupo glicerol a los ácidos grasos, tengo triglicéridos, se almacenan, pero no son hidrolizados porque la insulina está inhibiendo la actividad de la lipasa intracelular. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Pregunta. O sea, primero lo que hace es hidrolizarlo para luego almacenarlo. ¿Qué cosa? O sea, usted... A ver, ya te entendí lo que me dices. A ver, en el hígado finalmente se terminó formando triglicérido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y fue transportado hacia el tejido adiposo. Pero no puede entrar como triglicérido. Como triglicérido no lo va a absorber. Tiene que convertirlo en ácidos grasos y glicerol. Tiene que meter a los ácidos grasos. De tal manera que tiene que hidrolizar a la lipoproteína, que es la que lleva a la grasa. ¿Cómo la hidroliza? Con la lipoproteína lipasa. Entonces, lo que yo estoy diciendo, primero la hidroliza. Sí, primero la hidroliza. ¿Para qué? Para volverla a hacer ácido graso. La mete ahora a la célula. Ya dentro de la célula reconstituye otra vez el triglicérido. Ya tengo el triglicérido otra vez dentro de la célula. ¿Sí? No lo metí como triglicérido, o sea, lo desarmé para volverlo a armar adentro de la célula. Pero dentro de la célula lo puedo consumir, o sea, me lo pueden consumir y una lipasa y lo destruye y obtiene energía y me quedé sin el depósito, ¿verdad? Entonces, la insulina, ¿qué hace? Inhibe la lipasa intracelular que es sensible a insulina para que no destruya, para que no hidrolice al triglicérido que quede almacenado, que quede como reserva y que no lo vaya a consumir como fuente energética. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
para reforzar de nada lo que tú decías. Sí, una vez que lo forma, luego lo destruye, lo reconstituye y ahí lo tiene almacenado. Ok. La insulina actúa sobre el metabolismo de las proteínas. Tiene un efecto importante sintetizando proteínas, aumenta la síntesis de proteínas. Recuerden que cuando vimos hormonas del crecimiento, dijimos que la hormona del crecimiento cumple su acción conjuntamente con la insulina. La insulina favorece el transporte de aminoácidos al interior de la célula, principalmente valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina también. Son favorecidos en su transporte por acción de la insulina. Yo les decía, la hormona de crecimiento mete unos aminoácidos, la insulina mete otros, y entonces la célula tiene variedad de aminoácidos para formar variedad de proteínas. Tiene más sustratos, puede formar más proteínas. Entonces, el transporte de aminoácidos está aumentado, la formación, la síntesis de proteínas está aumentado, para lo cual aumenta la traducción a nivel del RNA mensajero, aumenta la transcripción a nivel del ADN. La catabolia proteica está inhibida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina disminuye la actividad lisosomal. Entonces, mientras que se está aumentando la síntesis de proteínas, está disminuyendo la catabolia de proteínas. Y esto lo vamos a relacionar con lo que les dije hace un rato. Si tengo menos catabolia proteica, entonces estoy destruyendo menos proteínas, estoy liberando a la sangre menos aminoácidos, y si pongo menos aminoácidos a la sangre, le estoy dando al hígado menos sustratos para neoglucogénesis. Ya no le estoy dando proteínas para que forme glucosa a partir de aminoácidos. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo catabolia proteica, sino al contrario, estoy haciendo síntesis, ¿verdad? ¿Quién fue que me puso la figurita esa hace un rato? No me acuerdo. La persona que me puso, que no me acuerdo quién era. Si puede, por favor. ¿Tú quién eres tú? Todos son hijos del mismo padre. El señor yo es papá de todos ustedes. ¿De quién? Mayra. ¿Quién? Mayra. Gracias, Mayra. Si puedes, por favor, ponerme, hay un dibujito donde está el mecanismo de acción de la insulina para que se secrete insulina. Hay un figurito donde está la glucosa entrando y las bolitas de secreción saliendo, y el calcio entrando, y el bloqueo del potasio. Esa figurita, perfecto. Muchas gracias, María. A ver, ¿cómo hace la célula beta del páncreas para secretar insulina? La primera cosa es que las células beta tienen transportadores de glucosa de tipo 2, o sea, GLUT2, ¿verdad? Transportadores de glucosa 2, eso quiere decir GLUT2. Entonces entra la glucosa y ocurre toda esta vía bioquímica que ustedes la conocen, ¿sí? La glucosinasa, la fosforila, aquí está la glucosa, la fosforila, tiene la glucosa 6-fosfato, viene un proceso de oxidación, formación del ATP, y aumenta el ATP. Ese ATP aumentado va a inhibir canales de potasio sensibles al ATP. Lo bloquea, lo cierra. Miren que esto se parece, si ustedes se acuerdan, ojalá que se acuerden, ustedes tienen memoria de pollo, pero ojalá que se acuerden. ¿Se acuerdan de los canales de sodio dependientes de GDP en los bastones? Cuando la rodoxina se activaba, el GDP se transformaba en GTP y cerraba los canales de sodio. No se acuerdan. Bueno, les hacía esta referencia para que recordaran que hay muchos canales que son dependientes de estos elementos, de GDP, de GTP, de ATP, etcétera, ¿verdad? En este caso son canales de potasio dependientes del ATP, sensibles al ATP. Entonces, se produce bastante ATP y el ATP
cierra al canal de potasio, lo cual significa que se quedan cargas positivas adentro y eso significa despolarización. Se despolariza la célula beta y como consecuencia de esa despolarización se abren canales de calcio activados por voltaje. O sea, el cambio de voltaje en la membrana abrió el canal de calcio, porque ese canal de calcio es activado por voltaje. Se abre el canal de calcio, entra calcio, y aquí una vez más observamos cómo el calcio al entrar produce la liberación, en este caso de una hormona. Puede ser un transmisor, ya hemos visto en el músculo esquelético, en la neuromuscular esquelética, en la sinapsis, etc. Aquí provocando la liberación de la insulina, la secreción de la insulina. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sí, doctor, todo bien. Ok. Hay varios factores que producen aumento de la secreción de insulina, ¿verdad? ¿Cuál es el principal factor que produce aumento de la secreción de insulina? Hiperglucemia. La hiperglicemia. Sí, la hiperglicemia. Pues para eso es la insulina, para bajar la glucosa. Ok. Pero, aparte de eso, los aminoácidos, la presencia de aminoácidos, también aumenta la secreción de insulina. Y también es claro, es lógico, porque si la insulina produce aumento de síntesis proteica, y para producir síntesis proteica necesito aminoácidos, y tengo aumento de aminoácidos, entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Se secreta más para meter más aminoácidos a la célula. Entonces, el aminoácidos produce aumento de secreción de insulina. Principalmente, la arginina y la lisina son dos aminoácidos que incrementan mucho la secreción de insulina. Ciertas hormonas gastrointestinales, como la gastrina, como la secretina, como la colecistocinina, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el más potente de todos, también producen secreción de insulina. Diversas hormonas, como el glucagón, la hormona de crecimiento, que ya vimos eso de allí, el cortisol, que también ya se los he mencionado, estrógenos, progesterona, también producen aumento en la secreción de insulina. Es decir, la insulina puede incrementarse, primero, la hiperglicemia, obviamente, por aminoácidos, presencia de aminoácidos, y factores hormonales, piensan locales, digestivos, por ejemplo, o generales como los que les acabo de mencionar. Preguntas hasta allí para entrar al glucagón. Ya mismo terminamos, no se preocupen. Yo también estoy con hambre. No, no, doctor. Ok. A ver, entonces, ahora sí. ¿Qué pasa con el glucagón? ¿Quién secreta glucagón? Las células alfa, ¿verdad? También es una hormona polipeptídica. ¿Cuál es la ventaja que tiene el glucagón? La ventaja para ustedes, que solamente hace una cosa, eleva la glicemia, ¿sí? Y otra cosa secundaria que puede hacer es aumentar la gluconeogenia. Y en condiciones fisiológicas, en tasas fisiológicas de secreción, no hace más. Experimentalmente puede producir otras cosas, sí, aumentar la fuerza de contracción del corazón, pero con cantidades extrafisiológicas, o sea, suprafisiológicas. Las tasas de secreción normal que un individuo secreta solamente va a producir aumento de la glicemia y aumento de la gluconeogenia, que va por ahí por el mismo camino. Bien. El glucagón produce entonces glucogenólisis, que nos lleva al incremento de la glicemia. Ese glucógeno que se había almacenado, que recuerdo que habíamos conversado hace un rato, ¿verdad? Puede ser hidrolizado por acción del glucagón para poner esa glucosa en circulación.
El mecanismo se inicia con la activación de la adenilatociclasa, aumento del AMP cíclico y luego una serie de actividad sobre proteincinasa, fosforilasas, que termina con la liberación, la degradación del glucógeno y la liberación de glucosa para elevar la glicemia. Entonces, cada vez que la glicemia está caída, el glucagón va a elevar la glicemia en función de la hidrólisis que hace del glucógeno almacenado. Eso se llama glucogenólisis. También aumenta la gluconeogenia. ¿Y por qué? Porque si se agotara, eventualmente se agotara el glucógeno hepático, el glucagón va a aumentar la absorción de aminoácidos por el hepatocito para que forme más glucosa, ¿verdad? Es decir, eventualmente se disminuyeran significativamente las cantidades de glucosa hepática, entonces el glucagón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la absorción de aminoácidos. ¿Para qué? Para formar glucosa, o sea, sería gluconeogenia, a partir de esos aminoácidos. Y el glucagón no hace nada más en cantidades fisiológicas de secreción, ¿verdad? La otra hormona que tiene algunas funciones conocidas es la somatostatina. Yo ya hablé alguna vez de la somatostatina. ¿En qué hablé de la somatostatina? Susan, ¿tú te acuerdas? Tú dices que sí. O sea, lo mencionó como análogo, no, como un inhibidor de la GH. Ah, es el hormona inhibidor de la GH. Y dijimos, puede ser producida arriba, en el hipotálamo, pero la somatostatina también puede ser secretada a nivel del páncreas, ¿verdad? Por las células delta, ¿verdad? También es una hormona proteica, es una hormona polipeptídica, con una vida corta, relativamente pequeña, 3 minutos aproximadamente. ¿Qué hace la somatostatina? Al comienzo dijimos que había unas relaciones entre la secreción de insulina, glucagón, somatostatina, la milina, ¿verdad? La somatostatina va a provocar una disminución de la secreción de la insulina y del glucagón, ¿sí? Insulina y glucagón son disminuidas por acción de la somatostatina. Y tiene acciones en el tubo digestivo, tanto motoras como secretorias, como en la absorción. Va a disminuir la motilidad en el estómago, en el duodeno, en la vesícula biliar. Va a provocar disminución de la secreción y de la absorción prácticamente en todo el tubo digestivo. Es decir, tiene una acción fundamentalmente inhibitoria sobre el tubo digestivo, tanto en la motilidad, en la secreción, como en la absorción. ¿Qué factores pueden provocar aumento de la secreción de somatostatina? El aumento de la glicemia, el incremento de los aminoácidos, una elevación de los ácidos grasos, algunas hormonas gastrointestinales, como las que mencionamos, pueden elevar la secreción de somatostatina. De todas las hormonas que hemos visto, la que más se comenta, más se estudia, más se habla, la que más relación patológica tiene es la insulina, ¿verdad? Por eso, en 2 semanas, ¿no?, vamos a ver una conferencia magistral sobre esta hormona, que no me acuerdo, no me acuerdo quién era quien iba a hablar aquí. Selene Zambrano va a dar una conferencia magistral aquí sobre insulina y diabetes. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Escúchenme una cosa, niños del F y niños de los otros grupos.
Estudien. A ver, yo tengo la sensación, puedo estar equivocado, pero yo tengo la impresión de que no están estudiando tan profundamente, ¿verdad? Algo revisan un poquito para la clase, algunos, otros nada. Por allí hay unos que sí que se estudia un poquito, pero bueno. Miren que no voy aceleradamente. Estoy viendo casi una hormona por semana. Estamos teniendo la oportunidad de ver alteraciones de la secreción, lo cual reforzaría, teóricamente refuerza el conocimiento. Vamos despacio, o sea que hay dos veces que estamos viendo lo mismo prácticamente. 2 veces estamos viendo lo mismo. Y en momentos diferentes y dándole chance a que ustedes puedan revisar la información. Lo que falta para que se acabe el semestre es tontería, ¿sí? Recuerden que el rato que menos se pensaban estaban dando el primer parcial. Y ahorita creo que faltan 3 semanas, una cosa así, y se acaba esta cosa. Tengo que tomarles lecciones escritas. Entonces no se desentiendan, vayan leyendo, por Dios, estudien, ¿verdad? Vayan revisando, que ya se acaba esta cosa. No me acuerdo si les dije a ustedes, creo que no les dije a ustedes. No me acuerdo si fue otro grupo. Oiga, a veces me confundo si les dije o no les dije, porque como seguidito todo. Miren, todas estas hormonas que estamos estudiando tienen efectos metabólicos y otros efectos, y son parecidos a veces los efectos, ¿verdad? Hemos visto más de una hormona hiperglicemiante, hemos visto más de una hormona que interviene en el crecimiento, hemos visto más de una hormona que mete proteínas a las células, etc. Y a veces el estudiante se puede confundir porque hay efectos que como que se repiten en diferentes hormonas y en cambio otros efectos que son totalmente contrarios. Entonces, una forma de poder estar revisando permanentemente el asunto es haga una tabla. Sí se va a hacer una tabla, ¿verdad? Haga una tabla. Como la tabla que les hice hacer para los horarios. En la primera columna de la izquierda, pongan las hormonas. Todas las hormonas que hemos estudiado. Y arriba, o sea, pone más columnas hacia la derecha, y arriba en cada columna le pone título. Entonces pone carbohidratos, proteínas, grasas y los demás efectos, ¿verdad? Entonces coge la hormona y va poniendo en cada casillero el efecto que tiene sobre hidratos de carbono, sobre las grasas, sobre las proteínas. Y entonces usted tiene una tabla en donde usted quiere comparar qué hace la hormona de crecimiento en el metabolismo hidrocarbonado, ahí lo tiene. Y qué hace la insulina, la tienes más abajo. Entonces puedes comparar, estás en la misma columna. Entonces puedes ver similitudes, puedes ver diferencias. No sé si me hago entender qué es lo que les digo que pueden hacer. Entonces, si tú vas llenando, a medida que vas estudiando, vas llenando eso, te sirve para repasar. Si por lo tienes allí, chuta, ¿qué es lo que hace? Bueno, allá. Entonces, obvio que no te va a entrar todas las cosas, pero me refiero a los efectos. El mecanismo ya te lo tienes que saber aparte, pues no lo vas a estar escribiendo allí, o puedes poner un dato muy chiquito para recordarte, para hacer diferencia con alguna otra hormona, pero yo les sugiero siempre que hagan eso para que repasen, que no se les acumule todo. Bueno, niños, los voy a dejar. Estudien, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Muchas gracias, doctor. Pero estudien. Pero estudien. Pasen bien, diviértanse, descansen. Gracias, doctor. Con sus amigos, con su familia, con todo. Pero estudie. La cuestión es que también hay que estudiar. No todo es... Muchas gracias. Sí, entonces pasemos bonito. Chao, chao. Cuídense. Chao.